Muy buenas tardes a todas y todos los que nos ven en Mujeres que Leen. Esta tarde nos vamos a trasladar en el tiempo y vamos a vivir no solamente injusticia, sino vamos a vivir algo que parece de película. Eh, Trasladarnos a la Inquisición va a ser la tarea que tenemos esta tarde de la mano de Gabriela Rivera Elizondo, quien escribe Olvidarás el fuego y que presentamos el día de hoy. Gabriela es una escritora mexicana de poesía, cuento, ensayo, novela, literatura infantil. Es catedrática de escritura creativa en el Tecnológico de Monterrey y su obra ha recibido varios reconocimientos y premios, entre ellos la de Prensa del Estado de Nuevo León y al Mérito Cívico. Esta parte es importante porque visibilizar a mujeres escritoras mexicanas, pero que además hacen novela histórica, forma parte de algo que debemos de tomar en cuenta a la hora de leer. Alguien que no lee novela histórica, bueno, pues no disfruta echarse un brinco al pasado y vivir a través de las letras de nuestras escritoras, bueno, pues este tipo de literatura. Muy buenas tardes, Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Karen. Gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, pues un libro difícil, Olvidarás el fuego, porque te traslada a una época, la época de la Inquisición, una época en la que hay muchos mitos, una época en la que existen otras tantas verdades y en la que solamente eh, nosotras y nosotros como a veces espectadores de películas o lectores de ciertos textos, pues ubicamos la quema en hoguera de las brujas. Pero la Inquisición significa muchas otras cosas. ¿Qué puedes argumentarnos acerca eh, de la Inquisición y cómo le das esta fuerza a esa etapa en Olvidarás el fuego? Ay, bueno, muchas gracias y muchas gracias por invitarme a platicar de esta novela que aunque se ubica aparentemente en el siglo XVI, a lo largo del relato vemos que hay mucho diálogo con nuestro siglo XXI, ¿verdad? Incluso los narradores van y vienen y a veces estamos en el presente y no nada más estamos recordando esa historia que además apareció en una casa de subastas en Nueva York, estas memorias del siglo XVI robadas del Archivo de la Nación, sino que además es una historia nuestra porque es una historia de migraciones, de intolerancia, de violencia, de lucha de poder entre políticos, de traiciones. Es una historia que nos suena como que está pasando hoy en día. Y la novela histórica precisamente nos permite vivir a través de los personajes, volverlo a vivir en carne propia, a diferencia pues de lo que vemos en las noticias o a diferencia de lo que leemos un libro de historia y ponemos atención a los nombres, a las fechas. Aquí no, aquí vamos viviendo bajo la piel, vamos sintiendo, nos emocionamos, lloramos, nos alegramos con los personajes. Me preguntas de la Inquisición. Bueno, pues esta Inquisición que llega a la Nueva España, poquito detrás de los primeros que llegaron de Europa a México, porque la Inquisición de España más o menos llega aquí como en 1528. Hay que entender que esta es una Inquisición heredada, es una Inquisición que surge en Francia para acabar con la herejía de los cátaros. No sé si alguien leyó la historia del Rey Transparente de Rosa Montero, si hay más lectores por aquí que les guste la novela. Bueno, ahí también se vive de manera fascinante en esa novela de Rosa Montero esta historia de la Inquisición persiguiendo la herejía de los cátaros. Bueno, esa Inquisición de Francia es distinta. Esta Inquisición que adoptan los reyes católicos, y que la vuelven como una herramienta política que les sirve muy bien para consolidar su poder, para extender su imperio. Fíjate, Karen, ni siquiera el Vaticano estaba de acuerdo en la manera que ellos aterrizan esta Inquisición, pues se vuelve
Creo que ya el cine, alguna imagen tendremos muchos a través de los libros o del cine, de estas escenas pues terribles de cómo iban por la gente, cómo se la llevan y embargan los bienes, cómo estas personas no saben quién los acusó, cómo no tienen derecho a defenderse, o bueno, sí los se pueden defender, pero siempre el defensor, los mismos inquisidores lo asignan y pues casi siempre es un sacerdote que quiere que se retracten de lo dicho o de sus pensamientos. Y bueno, pues esta Inquisición que se impone en España, cuando el imperio se vuelve tan fuerte y cuando se llega a la Nueva España, y se llega a América y se llega a las Filipinas y se extiende este poder de Carlos V, de Felipe II, que son los que van siguiendo los que van heredando estos reinos y que van expandiendo y consolidando este poder, vemos cómo también inmediatamente a todos sus dominios hacen llegar este tribunal de la Santa Inquisición, este tribunal del Santo Oficio, bueno, que de santo creo que no tenía nada. Entonces, bueno, es un brazo ejecutado por sacerdotes, o sea, eran los que estaban contratados para llevar a cabo estos procesos, pero luego para no decir que la iglesia mató a las personas, lo que hacían era que una vez que se da esa sentencia, se dicta esa sentencia, los remiten de regreso, lo que llaman al brazo seglar de la justicia, y es la corona la que ejecuta los castigos de la muerte, por ejemplo, en el caso de la muerte. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces para estos gobiernos es muy conveniente que todos sean iguales. Entonces, como bien sabemos, en 1492, eh, España, cuando se unen los reinos de Aragón y Castilla, que expulsan a los moros a inicios de año, expulsan a los judíos, les dan 3 meses para salir de España. No es casualidad que ese año también se hace el primer diccionario del español con Antonio de Nebrija, entonces también hay que uniformar cómo hablamos, cómo pensamos, cómo somos, qué costumbres tenemos, qué hacemos, qué no hacemos. Y tampoco es casualidad que Cristóbal Colón salió el primer día que ya no podía quedar ni un solo judío en España. Entonces viene, bueno, ya esta historia que yo voy a contar no sucede ahí, sucede algunas décadas después, porque toda esta gente que se queda en España y Portugal, algunos de ellos se convierten al cristianismo, otros se van a lo que era el Imperio Otomano y muchos se desperdigan por el mundo entero, en gran medida a la Nueva España. Y bueno, pues me preguntabas de la Inquisición, entonces bueno, esto llega, una vez que llega y que cae el imperio, el gran imperio que había también aquí en nuestras tierras, y a partir de 1521 y en 1528, atrásito de ellos, pues llega también la Inquisición y bueno, pues hay que abolir lo diferente, ¿no? En realidad se trataba de uniformar. Y que iba la Inquisición perseguía muchísimas cosas. Y claro, lo más perseguido era la herejía. La herejía podía ser pues que fueras luterano, que fueras judío, por supuesto. Bueno, muchas cosas, ¿no? Hasta si eras mal hablado, si habías sido infiel con tu esposo. O sea, había muchas cosas muchos comportamientos, muchas tradiciones, muchas costumbres, creencias que la Inquisición perseguía. Y claro, bueno, te llevaban, sabían muy bien este juego psicológico de hacerte esperar, de interrogarte una vez, otra vez, otra vez. Si no decías lo que ellos esperaban, pues entrabas a la cámara del tormento. Bueno, pues están las torturas súper registradas también. Y bueno, pues te cuento además, Karen, que esta Inquisición no vino a estar aquí 20, 30 años. Es una Inquisición que estuvo prácticamente 3 siglos e incluso don Miguel Hidalgo fue procesado por la Inquisición. O sea, esto es siglo XVI, XVII, XVIII. Fueron muchos años y es una historia poco contada. Es una historia de la que se habla poco y es un periodo muy largo de nuestra historia, 3 siglos, ¿no? Y Claro, no hay como si hubiésemos pasado en blanco
he entrevistado a algunas otras historiadoras, gente que hace investigación en el Archivo General de la Nación. Y los libros de texto que tenemos, por ejemplo, en las escuelas, están borrados estos 300 años de colonización, de la llegada no solo de la Inquisición, sino de la educación y la transformación de la cultura en México, ese mestizaje que duró todo este tiempo y además, bueno, generó las estructuras y las bases de las estructuras que el día de hoy tenemos. Qué importante todo lo que comentas, no solamente a través de por qué hablamos como hablamos, por qué tenemos esta lengua, cómo se fueron dando todos estos hechos a partir de la conquista de América y qué estaba sucediendo del otro lado del continente. Gabriela, ¿qué tuviste que investigar? Ya nos hablas acerca de estos textos que se encuentran en una venta en Nueva York de manera clandestina y que fueron extraídos del Archivo General de la Nación y que hay otros textos más dentro del Archivo General que hablan acerca de la Inquisición. ¿Qué más tuviste que investigar, hacer, de qué documentos allegarte? Porque una novela histórica, les comento a todas y todos, requiere una gran investigación, es un proceso importantísimo y además verificar todos los datos. Así es. Bueno, pues mira, uno nunca sabe bien dónde comienza a escribirse el libro. Yo creo que un libro, una novela histórica o cualquier libro te tiene que surgir así como de algo, como una pasión que no puedes, es como que estás, como que encontraste un tesoro, es como un arqueólogo, ¿no? Y entonces quieres seguir encontrando todas las partes, armando el rompecabezas y luego pues te das cuenta que esta información ahí está, pero está como tan vulnerable porque ha estado silenciada, ha estado escondida o ha estado secreta a lo largo de los siglos y sientes que en cualquier momento se puede esfumar y quieres que armar todo y luego darlo a conocer. Entonces, en esta travesía de qué tuve que investigar, bueno, primero te voy a contar cómo di yo con el personaje, porque a mí lo primero que me cautivó fue un personaje histórico. Cuando yo estaba estudiando letras españolas, tendría yo 20, 21 años, tuve una beca del Centro de Escritores para escribir un libro de cuentos que se llama Ciudad Mía. Bueno, son 7 cuentos y el séptimo cuento, la voz narrativa es de la ciudad de Monterrey, o sea, es el territorio donde hoy se asienta la ciudad. Es una voz femenina, es un cuerpo. Entonces yo en aquel momento quise saber qué memoria, qué había en la memoria de este territorio. Entonces fui viendo como de manera general qué había sucedido aquí. Y a mis 20, 21 años me sorprendió mucho encontrarme con que detrás de la historia oficial que te enseñan en la escuela, en donde te dicen, bueno, la ciudad de Monterrey la fundaron en septiembre, Diego de Montemayor en tal año. Ah, muy bien, y eso es lo que te aprendes. Pero no te enseñan que, bueno, Diego de Montemayor fue uno de los hombres que llegó con Luis de Carvajal y de la Cueva, que el proyecto, el que trazó el camino, el que pidió los permisos, el que apostó la vida, hizo un montón de méritos durante años para que le dieran este permiso de explorar, poblar, pacificar y de ser gobernador de esta zona, pues todo eso lo hizo don Luis de Carvajal y de la Cueva. Y pues como que es algo que ni nos suena, ni nos sonaba el nombre. Y además resulta que esta zona esta ciudad no fue fundada por españoles cristianos, sino que fue fundada por portugueses judíos, ¿no? Y eso pues tampoco nadie nos lo contaba. Y menos que la Inquisición había perseguido a la familia Carvajal y a todos los miembros de esta comunidad, que eran más de 100 personas, y que los había procesado. Y que este gobernador, que fue el que tuvo esta visión de hacer todo esto y trazó las rutas que al día de hoy por aquí pasan las carreteras a Tampico, Ciudad Victoria, hacia Saltillo, Zacatecas, todo esto es un proyecto de él. Tenía un sobrino, porque él no tuvo hijos, y este sobrino que lleva el mismo nombre era el heredero universal. Y este muchacho estuvo entre la disyuntiva de ser el heredero como de uno de los reinos más grandes de América, pero también era un judío, un judaizante, un cripto judío, quiere decir un judío a escondidas.
Y de alguna manera su padre, que se llamaba Francisco, y su comunidad ven en él a un líder religioso. Entonces es un líder religioso, es un poeta místico contemporáneo de Santa Teresa de Ávila, de San Juan de la Cruz. Incluso él de donde parte para venir a sus 13, 14 años, cruzar el mar y llegar aquí, él veía pasar a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa de Ávila en Medina del Campo. Y me conmovió mucho, quizá porque yo tenía 20, 21, saber que este muchacho lo habían quemado en la hoguera a los 29 años en Ciudad de México, por este ideal de defender su pensamiento, sus creencias, ¿no? Su libertad de lo que tenemos derecho. Entonces, la verdad, aparece Luis de Carvajal el Mozo, alias, los últimos años de su vida se llamó Joseph Lumbroso, aparece ya en este cuento. Y aparece en unas líneas, porque aparecen muchos otros personajes, porque va de otra cosa. Pasa la vida, escribí libros para niños, escribí mi novela Destierros. Y cuando estaba ya, pues ya tenía el último borrador de Destierros, un día abro el periódico y me encuentro con que las memorias de Luis de Carvajal el Mozo aparecieron en esta casa de subastas que mencionamos en Nueva York, después de 80 años de estar desaparecidas, y además tienen la particularidad de que es un libro de memorias en miniatura, es como de la palma de mi mano, es pequeñito, se lee apenas con una lupa, tiene una caligrafía impecable, que pues así la ves con la lupa, y todo era pequeñito por esto de la vida secreta, ¿no? La vida clandestina. Tenía que llevarlo en el sombrero o quizá levantar un tablón en su casa y esconderlo ahí o detrás de una piedra y tal. Junto con esto aparecieron otros 2 libritos de su autoría. Un libro de oración profundo, es un libro pues muy al estilo de quizá los escritos de Santa Teresa de Ávila. Apareció también un Lex Adonai, quiere decir la ley de Dios. Entonces, a la hora que yo leía todo lo que pasó, esta comunidad, todo lo que pasó, este manuscrito, o sea, todo esto a través de los siglos, y en mi cabeza brincaban las noticias de hoy, ¿no? El muro de Trump, el no sé qué, los migrantes cruzando nuestro territorio. Y yo decía, bueno, este es una historia de aventuras, es una historia por otro lado, es una historia de mucha fuerza, de dolor, de creencias, de amor, de odio, pero también es una historia de hoy, ¿no? Y pensé, voy a hacer una novela de estos entrecruces entre el pasado y el presente y de Joseph Lumbroso. Claro, empecé a trabajar y dices tu pregunta, ¿y qué tuviste que investigar? Pues empecé a leer. Todo el 2018 estuve pues, leyendo bibliografía. Hay muchos libros de historia, de hechos por académicos reconocidos, pero luego yo pensaba hacer una novela de 180 páginas, tú ya la viste y es una novela como 3 o 4 veces eso. Y me di cuenta que no podía contar su historia sin contar la historia de su tío. Y por un lado, ¿por qué? Pues porque si el tío no hubiera tenido, su proyecto no hubiera tenido esta relevancia, a nadie le hubiera importado que eran judíos y que eran portugueses y que llevaban dentro de su casa, tenían ciertas tradiciones y ritos. Lo que les importó fue quitarse al tío de medio, ¿no? Y estuvieron buscando muchas maneras de eliminarlo por una lucha de intereses de los gobiernos del centro de Ciudad de México y los gobiernos que estaban en la Nueva Vizcaya, en la zona de Saltillo. ¿Por qué? Pues porque había algunas tierras que Felipe II, que pues era el monarca más poderoso, le había asignado a don Luis con un poder encima del virrey que colindaba ya y se encimaba con ciertas líneas ahí, franjas, y pues los que ya estaban hicieron como un complot. 10 años estuvieron tratando de quitarlo de encima y como lo lograron fue acusando a su familia de judaizante y a él de encubridor de judíos, porque ni siquiera le pudieron comprobar que realmente él practicara el judaísmo o como religión. Entonces, bueno, pues ya me di cuenta de eso. También me di cuenta que había una historia que yo no quería contar porque decía yo, híjole, me voy a meter en camisa de 11 varas. Había quien había escrito ya una novela, hay una novela de Mario Anteo que narra cómo este fundador oficial en algún momento mata a su mujer
porque le es infiel con el fundador, con otro fundador anterior a Luis de Carvajal, con el fundador de Saltillo, que decían que había fundado aquí. Ahora sabemos que en realidad es un asentamiento, pero no una fundación. Y bueno, toda esta historia que si sí, que si no, que si el feminicidio, y bueno, hay argumentos que dicen que sí lo hizo, hay argumentos que dicen que no, sino que fue una trampa política para desprestigiarlo. Finalmente, tuve que contar esa historia también, que es una historia de muchos chismes que cuentan, hay unas voces a manera de chisme, porque el hecho de que luego ellos hayan vuelto a hacer una alianza a través de un matrimonio, que bueno, ahí se irá viendo en la novela, tiene que ver también con la consolidación de este nuevo reino de León. Entonces, en este proceso de investigar, que no solo fueron libros, sino con el paso del tiempo fui al Archivo General de la Nación, también tuve oportunidad de estar en las bóvedas de donde está el Museo de Antropología e Historia. Bueno, ahí está la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, y ahí tienen en resguardo estos documentos que México pudo recuperar a través de de toda la investigación que hizo el doctor Baltasar Brito. Se recuperan para México y pude ver estos documentos. Bueno, claro que esto está digitalizado, yo ya lo había visto en digital, pero lo pude ver en persona, y también me di a la tarea de tratar de recorrer en la medida de lo posible en España, Portugal y México los caminos por donde anduvieron los Carvajal, investigar en qué calle vivían, más o menos en qué cuadra vivirían. Hay lugares que se han conservado con arquitectura de la época, a qué colegio iban, qué ruta seguían, dónde están las cárceles. En Ciudad de México hay varios lugares que permanecen, hay por lo menos 4 lugares que permanecen muy similares a como estuvieron. Las cárceles secretas quedaron dentro de lo que luego se construyó encima, como el Palacio de Inquisición, que hoy es el Palacio de Medicina de la UNAM, enfrente de Santo Domingo. También en la zona de Tlatelolco, en donde Luis de Carvajal el Mozo, como penitente, fue secretario del rector, porque era un niño erudito, hablaba varios idiomas, tenía su caligrafía preciosa. Entonces ahí le dieron las llaves de la biblioteca y bueno, fue feliz ahí en esta primer colegio de América para la nobleza indígena, en donde se enseñaba en 7, 8 idiomas, 5 prehispánicos y 3 europeos. Vienen de una serie de profesores como Fray Bernardino de Sahagún, que son apasionados del saber y la investigación. Poco se nos habla de eso también en la historia, siempre se nos habla que llegaron y arrasaron y no quedó nada. A ver, y estos investigadores y estos colegios para la nobleza indígena, y esto, o sea, son otras historias. Hay muchas historias, hay muchos Méxicos, hay muchas cosas que sucedieron. Claro, en el caso de Luis de Carvajal, el Mozo, lo que a él le interesaba de esa escuela era la biblioteca, y en particular lo que tenía que ver con textos judaicos, con el Antiguo Testamento, con textos judaicos que incluso ya no se conseguían en España y Portugal y que el rector hacía comprar. Yo no sé si el rector se hacía de la vista gorda. También San Hipólito, el edificio de San Hipólito es de 1570, que fue el primer como hospital pues para gente que ya nadie quería cuidar, manicomio, migrantes, bueno, todo como la gente indeseada iba a dar ahí. Y ahí lo mandan a trapear ahí con una de las penitencias, ¿no? Y sale San Hipólito. Y bueno, finalmente también ahora sabemos dónde quedó la Plaza del Quemadero, donde murieron él y su madre y sus hermanas en 1596, y es en un costado de la Alameda Central. Entonces, bueno, pues hice muchos recorridos de a pie. También esa fue parte de la investigación, desde ver la luz, ver la orientación, ver el clima, ver, ubicarte, darte cuenta que en un pueblo, porque pues a veces uno los recorre por el Street View de Google ahora, pero cuando caminas y te das cuenta que en tan poquito espacio, estuvo San Juan de la Cruz, estuvo Santa Teresa, vivía Cristóbal Colón, se murió la reina Isabel. Luego ves los nombres de las calles y te das cuenta que muchos de esos apellidos pues están mucho en el noreste o en el centro o en ciertos estados de México. Dices, pues ya. Y luego es la capital europea de las ferias comerciales, como que tiene mucho que ver con la vida judía, ¿no? Entonces, pues ahí vas vacilando, ¿no?
caminar los... Claro, eh, claro, la historia de la ciudad, bueno, no era la gran ciudad que el día de hoy es, pero tú caminas por el centro histórico y de repente en las esquinas de los edificios logras ver algunas placas, logras ver inclusive incrustaciones de otros edificios y hacer este recorrido para mejor ubicación, Gabriela, porque todos conocemos de repente la ciudad, pero estos detalles pasan inadvertidos. Ubícanos en dónde está el quemadero, ahí en la Alameda. Este ex convento de San Hipólito, el que está donde pasa el día de hoy el Metrobús, casi en una esquina en la esquina con Reforma. Y bueno, pues toda esa zona es de la que nos hablas. Y ubícanos dónde está el quemadero para que sepan todos ustedes dónde estuvo el espacio en donde el Santo Oficio tenía, que no tenía nada de santo, como ya dice Gabriela, pues hacía estas quemas muy convenientes para los intereses de muchos. Sí, fíjate que eso era la culminación del auto de fe. Yo, pues, claro, cuando empecé a investigar, yo decía, ¿qué es esto de un auto de fe, verdad? Y entonces son estos juicios que hacían, invitaban a todo el pueblo, invitaban a todos los reinos vecinos, o sea, se avisaba con antelación y luego había, bueno, una preparación, había, por ejemplo, se invitaba desde el virrey, todas las autoridades. En el caso del auto de fe, donde mueren los Carvajal en la hoguera, ahorita te digo en dónde está ubicado, incluso traen un orador invitado de las Filipinas, o sea, imagínate con qué pompa, con qué elegancia, montaban como un escenario teatral, hacían como sus palcos, ¿no? Ponían unos para el virrey, que tuviera dormitorios, porque era una cosa así que duraba todo el día. Comenzaba a la 1 de la mañana, todos iban a misa para preparar el alma y luego, bueno, ya a los reos les avisaban y empezaba este desfile desde la Plaza de Santo Domingo, en donde ellos salían de las cárceles y entonces en las calles todos tenían que estar parados en la orilla de la calle con antorchas, echándoles piedras y no sé, frutos podridos, gritarles cosas y los ponían de la pena menor a la pena mayor. En el caso de Joseph Lumbroso, pues tenía la pena mayor, llevaban insignias, o sea, llevaban unos como chalecos, que son los sanbenitos, en donde tú podías ver de qué estaba acusado, unos gorros cónicos, las manos atadas a un crucifijo, y bueno, ahí van. Y luego se detienen en lo que hoy es el Zócalo, era la Plaza Mayor frente a Catedral, y ahí hacían un juicio muy largo, duraba horas. Y también los sentaban como en unas gradas, y entre más arriba eras acusado de algo más grave. Y entonces iban leyendo todas tus sentencias, los nombres. Si ya te habías muerto, iban y sacaban tus huesos y también eran tus huesos con tu letrero para que se difamara tu nombre, dónde naciste, qué años viviste y se va a quemar tus huesos, porque eso hicieron con el papá de él, porque pues después pudieron comprobar que había sido judío y les habían dado enseñanzas del judaísmo. Entonces, ya de ahí, una vez que los llevaban caminando, y a él en su caso lo llevaban en un burrito, rumbo a la Plaza del Quemadero. Me preguntas que dónde está. Está el Palacio de Bellas Artes y luego está la Alameda Central. Si cruzamos toda la Alameda, llegando al otro costado donde hay un edificio amarillo, muy cerquita de donde está el Museo de Diego Rivera el mural de la Catrina, por ahí, es como una convento San Diego, es una construcción pequeña. Ahí hay muchos chavos que andan en patineta y tal. Ahí hay una placa así miniatura, porque la gente ahora me dice, Gaby, es que fui y no encontré nada. Ahí hay como un cafecito y luego hay una plaquita en miniatura y ahí es donde dice que ahí estuvo el quemadero de la Inquisición y van a ver que dice de 1596 a 1700, que bueno, eso 1596 no fue la primera vez que se hizo una quema, sino que cuando sucede lo de los Carvajal, era el número 12, ya era el auto de fe número 12, pero hasta ese momento era el más grande. Después hubo otros más grandes, aclaro. Y entonces lo que sucede es que para este auto de fe compran ese terreno, o sea, antes no eran ahí,
Y entonces yo pongo ahí, tengo, o sea, está documentado hasta cuánto pagaron, cómo acondicionaron el terreno, le pusieron los guijarros, tal, para que las estacas se mantuvieran ahí. Entonces ya llegan ahí. Y a partir de esa fue la primera vez. Y la indicación es que es ahí, junto al mercado de San Hipólito, porque, y ahí, y luego cruzas la calle y ahí está el ex convento San Hipólito, lo que estábamos, el hospicio, lo que era ahí. Y claro, estaba planeado que fuera junto a esta gran alameda, que está inspirada en una alameda de Sevilla, pues porque era como una atracción, o sea, era como el centro, me explico, como un paseo, ¿no? Entonces tenía que estar esto como a la vista y al acceso de todos, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ubica. Yo estoy apuntando todo porque voy a hacer mi recorrido con tu libro. Es grandioso. Hoy puedes tener una novela histórica, hacer el recorrido del personaje, leer acerca de él, acercarte a una cafetería de estos lugares. Ahí en el propio convento de San Hipólito hay una pequeña cafetería. Irte a sentar y poder leer Olvidarás el fuego. De verdad es un placer que no tiene precio y además hay otras maneras de poder divertirnos, echar una mirada al pasado, saber de dónde venimos, recorrer desde Santo Domingo, que el día de hoy ahí se hacen una serie de falsificaciones y está la iglesia, y poder hacer todo el recorrido y observar las calles que recorremos apresuradas y apresurados y podernos dar cuenta que todo tiene una historia. De dónde venimos, por supuesto, no se nos puede olvidar y menos tapar como se ha tapado todo este tiempo esta historia de 300 años. Eh, Gabriela, el tiempo se nos acaba. Yo estoy aquí como alumna, apuntando cosas porque me parece maravilloso y además coincidentemente eh, muy reciente, en un comentario tuve una plática acerca de la Inquisición y de esto de las sentencias, cómo se leía. Ahí está el origen de nuestro derecho el día de hoy, el por qué se hacen todos esos escritos y lo que se dice se escribe en los juicios. Bueno, pues ahí está nuestro antecedente histórico. Y recientemente comentaba acerca de la Inquisición, pues estas declaraciones y casos absurdos a veces, ¿no? Y leer todo esto, bueno, pues consta de saber, ¿no? Por las películas ves una cosa, pero nada se acerca totalmente a la realidad. Y hoy que nos das este grandioso recorrido, yo voy a tomarle la palabra a Gaby y voy a tomarle la palabra a Olvidarás el fuego y hacer ese grandioso recorrido y poderlo hacer. Ojalá también ustedes se den la oportunidad de hacer este recorrido. Gaby, se nos acaba el tiempo, ojalá nos puedas conceder algunas otras entrevistas. Esto es apasionante y bueno, pues estoy encantada con tu libro y acerca de leer, bueno, pues la vida de un hombre que fue borrado totalmente de la historia y que tuvo una trascendencia tan importante. Y así como Luis de Carvajal han sido borrados muchísimos. Un comentario último que quieras darnos, Gaby, en esta tarde. Ahorita que dices borrado, el archivo de la Inquisición de México ocupa más de 100 metros lineales de hojas así acomodaditas. Imagínate la cantidad de familias, de hombres, mujeres, niños, niñas, de todo lo que hay ahí. Y mucho de eso se queda en nosotros. Cuando los lectores se animan a leer, siempre reconocen un pedacito de su historia, porque esto se quedó, se cambiaron los nombres, se borraron, eso se dejó, pero las costumbres, la gastronomía, los refranes, los consejos, la manera de hacer las cosas, todo, mucho de eso se quedó en nuestra sociedad, en muchos estados, en Centroamérica, en Sudamérica, en muchas partes. Entonces, yo los invito a conocer esta historia fascinante de los Carvajal, de cada una de sus hermanas, de sus hermanos, de sus padres, de sus abuelos. Es una historia increíble, basada totalmente en hechos reales de su amada, de su mejor amigo. Bueno, es una historia, este,
A mí me decían, ya termina, me decían aquí los que me rodean, ya, les digo, es que no he terminado de contar todo lo que hicieron. Este, es una historia que merece la pena descubrir. Los invito a que lo lean, ya está en formato digital, está de venta en todas las librerías. Voy a regresar a Ciudad de México, ya la presenté allá en el Museo de Memoria y Tolerancia, pero voy a regresar creo que noviembre. Voy a estar en la Sinagoga Histórica, va a haber un evento muy bonito. Entonces, bueno, estaré, y si no, pues a través de estas oportunidades de libroclubs, encantada de dialogar sobre estos personajes, sobre esta historia nuestra. Ay, qué tarde tan maravillosa, Gaby, y de verdad vamos a seguirte y vamos, espero que cuando vengas para acá, bueno, pues estemos ahí invitados en primera fila para seguir tu trabajo, porque de verdad la investigación es lo que le da sentido a lo que el día de hoy vivimos. Y esto es lo que hacen, bueno, pues quienes hacen novela histórica, quienes hacen periodismo de investigación y quienes hacen muchas otras cosas que enriquecen eh, nuestro horizonte, nuestra vida y nuestra información. Gaby, ha sido un placer tenerte esta tarde. Ha sido una tarde de lujo. Y bueno, pues a todas y todos ustedes los invitamos a leer Olvidarás el fuego de Gaby, quien es no solamente sensacional en su forma de escribir. Disfruten este libro. Está ya, como dice, en plataforma digital. Lo puedes bajar de manera muy rápida. Y bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos y nos vemos el siguiente jueves en Mujeres que Leen. Muchas gracias.